Pero hace un tiempo atrás, en un momento dado muy complicado de mi esposa y mío, muchos de ustedes saben que mi esposa y yo siempre hemos estado en empresas y llegamos a tener unas tiendas de ropa muy costosas en Puerto Rico. Se llamaron Karen Millen. Karen Millen es la competencia, o era la competencia de Carolina Herrera. Es un testimonio de cómo llegamos a tener esa tienda en el centro comercial número 1 de Puerto Rico, Plaza Las Américas. La tienda comenzó a crecer, la tienda comenzó a desarrollarse. Mucha gente no sabe que de esa tienda Dios me dio la oportunidad junto a mi esposa de vestir a las primeras damas de Puerto Rico. Las Miss Universos por 10 años vistieron de nuestra tienda de ropa. Todo calladito, nadie sabía, nadie aquí nunca me vio anunciar nuestras tiendas de ropa desde el altar. La gente que lo sabía simplemente porque sabía que teníamos el negocio. Nunca usamos el altar para promover nuestros negocios. Pero esa tienda de ropa me dio una influencia, nos dio una oportunidad que otras cosas no me la hubieran podido dar. Ahí fue que comenzamos a conocer personas que no conocíamos de otra manera. Esa fue la segunda tienda porque teníamos una tienda realmente para niños, de ropa para niños en el centro comercial. Así que teníamos 2 tiendas. Logramos abrir una tercera tienda en el Mall de San Juan. Teníamos contratos o habíamos comenzado a negociar unos contratos para abrir 5 tiendas en los Estados Unidos. Estábamos prosperando, era algo que nos gustaba. Mi esposa viajaba cada 3 meses a Londres y viajaba cada 3 meses a Londres y se convirtió en una de las diseñadoras básicamente de esta tienda de ropa. Ella era la que escogía entre 10 personas toda la ropa que se vendía en toda Europa en más de 750 tiendas. Así que aprendimos, Dios nos dio contacto, viajamos, Dios nos prosperó y todo iba bien y el negocio iba creciendo. Y de repente un día recibimos una noticia. Estando mi esposa en Miami, Florida, va a presentar su nuevo libro y cuando va a presentar su libro abre el correo electrónico y cuando abre el correo electrónico yo se supone que no estuviera allí, pero de sorpresa le llegué al hotel. Le dije, no me voy a perder tu presentación de tu libro, así que viajé de donde, no sé dónde era que estaba, y viajé y llegué al hotel, y entré al cuarto, le toqué la puerta y le dije, estoy aquí afuera, déjame entrar para bañarme, vestirme y salir contigo. Y cuando entro ya se sienta y coge y mira el correo electrónico, nos dan la noticia que en los próximos 30 días teníamos que cerrar la tienda, que teníamos que vender todo, que las tiendas las habían vendido, todas las franquicias las iban a cerrar y que en 30 días todo se iba a acabar. Para nosotros fue un shock. Habíamos terminado y habíamos cerrado la tienda de niños porque dijimos vamos a cerrar la de niños para dedicarnos a esta porque esta está creciendo tanto aquí que cerramos aquella. Así que estábamos en ese momento. Cuando mi esposa coge el correo electrónico, yo le digo, mi esposa se quedó en shock y le digo, tranquila, estás leyendo mal, olvídate de eso. Cierra la computadora, vámonos, vamos a hacer la presentación del libro, vamos a correr todo el sitio y nos olvidamos de eso y después resolvemos. Pues no eran bromas, era verdad. Tuvimos que cerrar en 30 días. Y todo lo que habíamos construido por 10, 12 años, de momento desaparece en cuestión de 30 días. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Todas las preguntas que te llegan. Recuerdo, te adelanto un poquito el testimonio, 6 meses después vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia le dimos gloria a Dios que habíamos cerrado. Porque si hubiéramos firmado todos los contratos con todos los otros centros comerciales, hubiéramos tenido $200,000 de renta mensual que pagar con las tiendas cerradas por año y medio. Así que después lo que nos dimos cuenta fue que Dios nos libró antes de tiempo, pero eso tú no lo entiendes hasta que pasa. Hoy te lo cuento como un testimonio. Digo, gloria a Dios que Dios nos libró, porque entonces sí la cosa iba a ser complicada. Pero eso tú no lo entiendes hasta 6, 7 meses después. Fue un shock para nosotros. Y estábamos un poco tristes, atribulados, y adelanto la historia. Unos amigos buenos que tenemos sabían lo que nos habían pasado y nos invitaron a esquiar. Durante el verano de aquí de Puerto Rico, en Argentina y en Chile, se esquía en nieve. Entonces unos amigos nos dijeron, vénganse, alquilamos una casa y está todo pago, vénganse para acá y acá botan el golpe. Y nos fuimos. Mi esposo y le dije, vámonos, vamos a tomar esos 3, 4 días, olvídate, nos veamos del asunto. Y yo no sé cuántos quieren orarle a Dios por un amigo así también, ¿verdad? Alguien necesita todo el que necesita un amigo, sí, no le voy a dar el teléfono del mío, pero pida por el suyo, ¿ok? Así que es bueno tener amigos así. Nos invitaron a ese lugar y cuando yo llego allí a ese lugar es hermoso. Si usted nunca ha ido a Bariloche, es un lugar hermoso frente a un lago espectacular. Y me llevan a una casa maravillosa y bella. Cuando yo entro a aquella casa, yo quedé sorprendido por aquella casa. Y desde que yo llegué, yo vi aquella casa tan hermosa. Y todo cristales frente a ese lago.
Usted lo que veía era todo el lago en la parte de atrás. Y desde el día que llegué comencé a celebrar esa casa. Qué casa tan hermosa. Y nos dieron uno de los cuartos principales y tenía una vista hermosa. Y yo comienzo a celebrar, qué casa tan linda, qué casa tan hermosa. Y mis amigos saben que yo no soy tan emocional para estar describiendo y estar celebrando tantas cosas y demás. Pero les sorprendió. Y entre mis amigos estaba el pastor Cash. Y recuerdo la tercera noche, la segunda, tercera noche, que ya como que se cansaron de oírme. Yo decía, qué casa tan linda, qué casa tan hermosa. Y yo tomé tantas fotos y aquello, lo otro. Recuerdo como el día de hoy que el pastor Cash se viró delante hacia mí y me dijo, ¿dónde la querés? ¿Dónde la querés? Pero con una autoridad, ¿dónde la querés? Y le dije, ¿a qué tú te refieres? ¿Dónde quieres la tuya? Dime dónde quieres la tuya. Cuando me hizo así yo me quedé en shock. Y le dije, Cash, esto es muy caro. Esto es complicado. Un pastor tener esto. ¿Sabes toda la crítica que voy a tener? Y comencé a poner 500 excusas. Y me viró y me dijo, ese es tu problema. Y me dijo, no pienses, sueña. No pienses, sueña. Y aquello me chocó para toda la vida. Sin darnos cuenta, aún la gente más grande de fe, por alguna razón u otra, los problemas, las dificultades, las tragedias, las cosas que nos sorprenden, nos llevan a la limitación de dejar de creer, de dejar de pedirle a Dios. Y no sabemos cómo realmente pedirle a Dios. En nuestra iglesia y en las iglesias se enseñan a la gente a orar, pero la gente no se le enseña realmente a pedirle a Dios correctamente. No se trata de una oración que tú hagas, se trata de conocer al Dios al que tú le oras. Porque no es la oración la que cambia las cosas, es el Dios que contesta la oración, el que transforma todas las cosas. No se trata de aprender a orar, sobre todas las cosas hay que aprender a creer y a conocer al Dios al que tú le oras, para que tú sepas realmente cómo tú puedes pedir. Te decía los días pasados y vuelvo y te lo repito, tú no le pides a Dios de acuerdo a lo que tú crees que puedes tener, tú le pides a Dios de acuerdo a lo que tú crees que Él te puede dar y disfrutas lo que te da. No vives por encima de lo que te da, pero pídele de acuerdo a todo lo que Él puede hacer para tu vida. Y por alguna razón u otra nos nublamos y nos bloqueamos y nos olvidamos de lo que dice Efesios capítulo 3:20, que Dios es más poderoso y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos y esperamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Otras versiones dice de lo que tú imaginas, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo vengo a hablarte en los próximos días acerca de vivir una vida 3:20, una vida basada en Efesios capítulo 3, el verso 20. Yo le he pedido a Dios que este año me dé una iglesia que crea que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad, aunque los médicos hayan perdido la esperanza. Yo le he pedido a Dios que me dé una iglesia este año que sea capaz de creer que Dios nos puede librar de nuestros enemigos, aun cuando estamos rodeados por todos lados. Yo le he pedido a Dios que me dé una iglesia que crea que Dios es capaz de abrir puertas de provisión, aun cuando todas las cuentas están en rojo y están en cero en tu vida. Yo no sé si me estoy predicando bien, pero oiga bien, yo le he pedido a Dios una iglesia que sea capaz de creer que Dios puede restaurar matrimonios quebrantados, incluso cuando el amor ha parecido que se ha extinguido. Yo le he pedido a Dios una iglesia para este año que crea que Dios es capaz de traer de vuelta a los hijos descarriados, sin importar cuán lejos estén y cuán perdidos estén. Yo le he pedido a Dios que este año me dé una iglesia que crea que Dios es capaz de escribir historias de amor perfecto, aunque la estación que estás viviendo es una de total soledad y de tristeza.
Yo le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de pastorear una iglesia que le crea a Dios que es capaz de prosperar su vida, incluso en medio de las peores crisis económicas. Le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de pastorear una iglesia que crea que es capaz, que Dios es capaz de transformar los pedazos rotos en una obra maestra, en una pieza maestra. Le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de pastorear gente que tengan fe, de que crean que Dios es capaz de abrir caminos de victoria aun cuando todas las puertas parecen cerradas. Yo le he pedido a Dios que me dé una iglesia que crea que Dios es capaz de transformar tu mayor debilidad en tu mayor testimonio y en tu mayor grandeza. Le he pedido a Dios que me dé una iglesia que sea capaz de creerle a Él, que Él es capaz de abrir puertas del futuro que parece que están cerradas con candados de imposibilidad, pero que Dios tiene la llave para abrir cada una de esas puertas, y las puertas que Dios abre, Dios no las cierra, nadie las puede cerrar. Y yo no sé si esa iglesia está aquí en el día de hoy, yo no sé si está en la casa allá afuera, yo no sé si son la gente que me van a escuchar por televisión o por la radio cuando oigan este mensaje, pero yo no quiero pastorear cualquier tipo de persona este próximo año. Yo quiero pastorear gente que se atrevan a tener fe y que no le tengan miedo a lo que otras iglesias digan, a que influencers digan, a lo que otros digan allá afuera, y a que te digan loco, a que te digan que no puede, a que te digan vende humo. Pues dime vende humo, dime lo que te dé la gana. Yo tengo una vida basada en Efesios 3:20, que Dios es capaz de hacer más abundantemente de lo que pido y de lo que espero. Yo quiero creerle a Dios por una iglesia que no esté pensando en que hace falta ciencia para tú comprobar que las cosas tienen que ocurrir. Las cosas ocurren por fe. Está curioso cuando oigo gente allá afuera hablando de tanta ciencia, tanta ciencia. Si aún la ciencia te dice a ti que tú te puedes tomar la pastilla más poderosa del mundo, y si no crees que te puede sanar, no importa la pastilla, no te cura. Y al mismo tiempo allá afuera te dicen claramente que te pueden dar una pastilla de azúcar, y si tú crees que te puede sanar, te sana. ¿Qué ciencia y qué ciencia? ¿Qué ciencia y qué ciencia? Allá afuera los que hablan de la dichosa evolución, a todo el mundo quiere que yo le pruebe que Dios creó al mundo, como dice Génesis. Pero pruébame tú la evolución. Pruébame tú la evolución. Hay un eslabón perdido. O sea, tú no tienes evidencia del eslabón perdido. Tú no tienes un hueso del eslabón perdido. Tú no sabes dónde está el mono que cruzó a ser hombre. No tienes una evidencia de esa. Entonces tú quieres que yo crea eso, pero tú no puedes creer lo que yo creo. Entonces me criticas a mí por la fe que tengo, pero yo no te puedo criticar porque supuestamente lo tuyo es ciencia, aunque el eslabón perdido que tú tienes no ha aparecido desde que se inventó. Y no va a aparecer. El mundo se mueve por fe. La vida se mueve por fe. Y tiene que haber una iglesia que se atreva a creer, una iglesia que se atreva a soñar, una iglesia que se atreva a entender que Dios te puede dar una casa en Bariloche, que Dios te puede dar una casa en Puerto Rico, que Dios te puede dar algo más grande, que Dios te puede prosperar. Y yo no sé si usted entiende algo, hermano, de toda esta lista que yo puse aquí. ¿Sabe lo que yo pensaba cuando yo escribía esta lista? Hay gente aquí que sabe que ya tú viviste esto. Hay gente aquí que sabe lo que es esto. Hay gente que sabe aquí lo que es creer a Dios. De esta lista que yo acabo de decir, aquí hay gente que son testimonios de que Dios te sanó, de que Dios te libertó, de que Dios te prosperó. Así que creer las otras 10, creer las otras 11, creer las otras 12 no debe ser nada difícil. Hay que despertar a esa realidad. Y yo vengo a decirle que vengo a hablarle a una iglesia que desde hoy en adelante va a decir: yo vivo una vida 3:20. Yo vivo una vida por Efesios 3:20. Aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pido y espero. Por supuesto, en los pocos minutos que me quedan, tenemos que ver todo esto en contexto. Porque la realidad es que en el libro de Efesios capítulo 13, el apóstol Pablo, antes de hablarte del poder de Dios, antes de hablarte del poder de Dios, te habla de algo más grande que tú tienes que conocer. Tu vida de oración no cambia porque aprendas a orar o porque tengas fe. Tu vida de oración cambia cuando conoces cuánto Dios te ama. En el libro de Efesios capítulo 3, en el verso 14 dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es lo que Pablo está orando, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el verso 20 entonces dice, y aquel. Después que tú entiendes del 14 al 19, y aquel que es poderoso. La gente te trata de enseñar que Él es poderoso, pero tú nunca podrás entender el poder hasta que no entiendas el amor. No sé si tenemos a alguien para el piano, pero oiga bien. El apóstol Pablo hace 5 oraciones que probablemente vamos a ver en los próximos días. Y el apóstol Pablo dice, yo oro primero para que tú seas fortalecido en tu hombre interior. Esa es mi oración por esta iglesia y por todos nosotros. Que tu hombre interior se fortalezca. Que a pesar de las crisis y de las dificultades, yo sé que la Biblia nos muestra y la Biblia declara que eso es lo que debe pasar con los creyentes y con los cristianos. Nuestro hombre exterior se desgasta. Tu hombre exterior se desgasta todos los días, pero en tu interior tú te debes fortalecer cada vez más, ser más fuerte cada vez más. Y mi oración en el día de hoy es que tú entiendas que Dios quiere fortalecer tu interior. Número 12, el apóstol Pablo dice en estos versos, yo oro para que Cristo sea real en tu vida. El apóstol Pablo dice número 3, yo oro para que tú seas arraigado o cimentado en amor. El apóstol Pablo dice, yo oro, número 4, para que comprendan cuánto Dios te ama. Número 5, para que seas lleno de la plenitud de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes eso, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que tú pides o imaginas, va a obrar a través de ti. Óyeme bien en el día de hoy. Cuando uno busca la historia, te vas a dar cuenta de personas ordinarias que por amor hicieron cosas gigantescas. En el 1982 hay un caso muy interesante de una mujer en Georgia. Se llama Ángela Caballo. Ella se convirtió en un ejemplo de una fuerza sobrenatural porque su hijo estaba arreglando un Chevrolet del 1964. De repente el Chevrolet cayó sobre su hijo. Y cuando ella vio a su hijo aplastado por el Chevrolet, sin ninguna herramienta, agarró el carro y lo levantó por más de 5 minutos. Una mujer de 50 años que nunca había hecho ningún tipo de entrenamiento físico. Levantó 3,000 libras simplemente para salvar a su hijo. Aquellas 3,000 libras que ella levantó le dio la oportunidad a alguien que fuera a buscar ayuda. Esto usted lo puede buscar, esto está documentado. Cuando ella levantó aquel auto por sí sola para salvar a su hijo, esos 5 minutos que ella pudo hacer eso, le salvó la vida a su hijo. Pero la historia se repite. En el 2006, una noche, una persona llamada Boyle vio un accidente de una bicicleta y un conductor. La historia dice que quedaron atrapados bajo el Camaro. Y sin pensarlo 2 veces, Boyle, un hombre de 44 años, levantó el auto suficientemente para que pudieran salir. Ese Camaro pesaba alrededor de 3,000 libras. En el 2006, una madre peleó contra un oso polar que pesaba qué sé yo cuántas libras, solo para defender a sus 2 hijos. Lo hizo sin ningún arma, sin ningún palo. Lo hizo con sus propias manos y logró detener al oso polar, que dicen que un ataque de un oso polar nadie lo puede sobrevivir, solo por defender a sus hijos. Donna McNeil en el 2009, estas 2 mujeres levantaron, Donna y Abigail, levantaron un convertible completo para salvar la vida de un niño de 8 años que había quedado atrapado. Lo más impresionante es que Donna tiene una incapacidad física que no le permite trabajar. En el 2016, Kenny Franklin, durante un accidente automovilístico que sufrió con un amigo, su amigo iba manejando, le da un ataque dentro del amigo que va manejando y nadie sabe, nadie entiende cómo ese hombre fue capaz de brincar
y en el poco espacio que quedaba, llevar a salvar a su amigo y salvarse él del desastre. Si el hombre no sabe qué es capaz de hacer por amor, si tú no sabes las fuerzas que tú tienes hasta que tú amas, imagínate a Dios. Si una persona puede levantar 3,000 libras por amor, imagínate todo lo que puede hacer Dios por amor. Si tú entendieras cuánto te ama, sabrías que el carro que te aplasta no es suficientemente fuerte para el amor de Dios. Si entendieras, lo que pasa es que estamos luchando por la fe, estamos luchando con la fe, porque queremos creer más. Pero hermano, no se trata de creer tanto más, se trata de comprender su amor, porque cuando comprendo su amor, no hay nada que yo dude que Él puede hacer. Si un hombre, una mujer por amor puede hacer tantas cosas, imagínate Dios. Pero si la palabra nos lo dice una y otra vez. Cuando el Señor comenzó a enseñarle, Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, que le enseñó la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Usted sabe esa oración. En los versos más adelante, cuando el Señor le está enseñando eso, le dice a los discípulos, porque como que había un poco de duda, le dice a sus discípulos: y os digo, pedid. Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La oración del Padre Nuestro es solo para ponerte en la posición de atreverte a pedir. Después que tú entiendes el Padre Nuestro y lo sabes, entonces Dios te dice: pide y se te va a dar, busca y halla, llamad y se te va a abrir. Porque todo aquel que pide, pero todo aquel que pide, ¿después de qué? Después de conocer el Padre Nuestro. Porque después que tú conoces que tú le estás pidiendo a tu Padre, tú te atreves a pedir. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y los discípulos probablemente le dijeron: pero eso no es posible. ¿Y por qué nos pasan estas cosas? Y el Señor le dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en un lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo? Si tú no harías eso por un hijo, ¿cómo tú vas a decir que Él no lo va a hacer? El apóstol Pablo está pidiendo algo difícil: que comprendamos su amor. Y oiga bien, no es fácil entender el amor de Dios. Realmente no es fácil. Él lo describe de una manera muy poética y muy poderosa. Él dice la anchura. Y cuando habla de la anchura, no es tan solo una medida. La anchura habla de que Dios abarca todas las cosas, todos los espacios, toda la humanidad. Juan capítulo 3, el verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios incluye a los alejados, a los que están cerca, incluye a todos. El amor de Dios, como el hijo pródigo que espera, que espera, y el padre del hijo pródigo que espera hasta que su hijo regrese. La longitud del amor de Dios, lo que habla acerca es de que ese amor es antes de la fundación del mundo. Antes de que tú pecaras, antes de que tú fallaras, antes de que fuera lo que fuera, ya Dios te había amado. Esto habla de lo que es la eternidad, tanto pasada como futura. Es el amor eterno de Dios que nunca cesa, como dice Lamentaciones capítulo 3. Cuando te habla de la profundidad del amor de Dios, lo que está diciendo es que Dios, su amor, es capaz de llegar a lo más bajo, como hizo con José cuando lo sacó del pozo y allí se encontró con José, se encontró con Daniel. En los lugares más ocultos, allí llega el amor de Dios. Cuando te habla de la altura, te habla de cómo el amor de Dios te eleva.
Yo no sé si tú entiendes que tú eras antes un hijo de perdición, y el día que le entregaste tu vida al Señor, dice la Biblia que Él te ha elevado a lugares celestiales. Tú estás sentado a la diestra de Dios Padre. No hay nivel más alto. Él te sacó desde lo más profundo, desde lo más bajo, de ser nadie, de ser nada, y te elevó allá arriba. Lo que pasa es que se te hace difícil entenderlo porque lo tratas de entender con el intelecto y no te das cuenta que lo que tienes es que experimentarlo. Y yo sé que hay gente aquí que me dicen: pastor, yo quiero más fe. Yo vengo a decirte en el día de hoy: entiende mejor cuánto Dios te ama, y cuando tú sepas cuánto Dios te ama, cuando tú sepas cuánto Dios te ha amado, te vas a atrever a pedir como nunca antes habías pedido. Te vas a atrever a tener fe como nunca antes vas a tener fe, porque como el Dios al que tú le sirves, que entregó a su Hijo, no te dará con Él todas las cosas, no te va a entregar todas las cosas. Y yo sé que afuera hay un montón de gente que te va a decir: no creas eso, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay manera de esconderlo, no hay manera de olvidarse de eso. Él te dice que creas, Él te dice que creas, Él te dice que creas, y que creas por una vida 320. Que creas que te ama. Oiga bien, porque lo que te estoy diciendo es un reto en el día de hoy. Cuando tú tienes un problema en tu vida, tu mente nunca puede llevarte a la verdadera solución del asunto, porque tu mente no la puede comprender. Einstein decía que no se puede buscar la solución con la misma mente que creó el problema. Y cada vez que tú tienes un problema, si tú tratas de buscar con tu mente la solución que Dios tiene siempre es más grande. Así que cuando yo no sé cómo voy a salir, no es tan solo fe lo que necesito, es saber: Dios me ama y de esta me va a sacar. Dios me ama y de esta me va a sacar. Dios me ama tanto que de esta me va a sacar. Cuando yo miro Fuente de Agua Viva, quizás hay algunos que no nos quieren tanto, pero Dios nos ama, que todavía nos tiene aquí. Y cuando la gente piensa se acabaron, que muchos se gozaron de que el edificio se fue, entonces fueron los mismos que vieron todo lo que nos dieron para reconstruirlo. Entonces, que hay privilegio. Bueno, no sé si Dios, bueno, sé que te ama, pero no sé si tú has creído tanto que te ama como hemos creído nosotros, que nos ama para atrevernos a pedirle como le hemos estado pidiendo. Eso es todo. Oiga bien, para orar en estos últimos minutos que quedan. Si tú no te amas a ti mismo primero. Esa pregunta me la hicieron a mí los otros días, porque me puse a pensar: ¿realmente qué yo he hecho por mí? Porque me ama, porque yo me amo. Porque yo me amo. Que yo hago todas las semanas porque yo me amo. Y lo único que yo puedo decir es que voy al gimnasio. Eso yo lo hago porque me amo. Después, durante la semana, yo dije: todo lo demás yo no lo hago porque me amo. Pastor, pero usted viene a la iglesia porque me amo. No, amo la iglesia, amo el trabajo, tengo que trabajar, hay que hacerlo, pero no es tanto porque me amo. Y cuando usted no analiza, ¿cómo tú vas a creerle a Dios? Hermano, yo me preparo para orar en esta noche. Yo no quiero que tú lleves esto a un extremo y que pienses en despilfarro o en un ego irracional donde comiences a desperdiciar y botar dinero. No se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de vivir una vida irracional. Se trata de comprender el amor de Dios en tu vida, para que te atrevas a tener fe, para que cuando los problemas te agobien, cuando los problemas te traten de detener, cuando la gente te trate de acusar, te traten de condenar, cuando tu mente te limite, tú te atrevas a creer: Dios me ama más que esto. Dios me ama Dios me ama más para dejarme aquí en este problema, para dejarme. Dios me ama para que yo tengo que ser feliz. Tiene que haber un momento dado donde yo pueda ser feliz. Tiene que haber un momento dado donde yo pueda prosperar. Esto no es que va a llegar de un día para otro, pero yo me voy a atrever a creerle a Dios. Me voy a atrever a creerle a Dios.
Dios. Y una vez más yo vine a creer a Dios con una iglesia que se atreva a creer que van a tener una vida 320. Una vida donde Dios te va a dar mucho más de lo que tú piensas, mucho más de lo que tú te imaginas. No porque tú tienes fe, no tan solo porque Él lo puede hacer. Lo vas a creer porque Él te ama, porque Él te ama. Si dio su vida por ti en la cruz del Calvario, si dio su vida por ti, si te rescató, si ya te sacó de donde tú estás, tú crees que no puede hacer algo más por ti en esta noche. Amado, tú que estás en este lugar, entiéndelo, compréndelo, analízalo, entiéndelo en el día de hoy. Si tú por amor por tus hijos harías cualquier cosa, cuánto más tu Padre que está en los cielos. Mi reto para ti en esta noche, mientras nos preparamos para orar, es que tú te atrevas a creer en el amor de Dios. Una de las cosas más bonitas que uno puede escuchar es el corazón de un bebé. No sé si tienes ahí, ¿cuál tienes primero? ¿El de Leo? Pónmelo ahí. Ese es el corazón de mi nieto. Ese es el corazón de Leo. Ponme ahí el corazón de Elania. Esa es la de la nieta mayor. Ponme ahí el de Ivani ahora. Ese es el corazón de ella. Cuando mis hijas, gracias, cuando mis hijas fueron a hacerse sonograma y oyeron ese corazón, nos mandaron ese audio. No hay que verlo, solo escucharlo. No hay que verlo. Hoy hay sonogramas tridimensionales, pero antes lo único que uno podía oír era ¿qué? El corazón. Como Dios, tú no lo puedes ver, pero si oyeras su corazón, si oyera su corazón, si oyera su corazón. Y esta noche, en los próximos minutos, vamos a orar. Y hoy vamos a despedir el año, no tan solo contando 10 segundos para atrás. En los próximos minutos tú lo que vas a escuchar es el corazón de Dios, que late por ti, que late por ti. Ese corazón que late por ti, que te ama más de lo que tú piensas, que te amas más de lo que tú te imaginas. Y cuando tú oigas eso y tú oyes eso, hoy te debes atrever a pedirle a Dios: Señor, voy a creerte por algo más grande. Yo voy a soñar por algo más grande. No tan solo porque tengo fe, es que tú me amas, 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 tú me amas, Señor. Y me amas porque entregaste a tu Hijo para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tú vas a oír en los próximos minutos. Y le vas a creer a Dios. Ponte de pie ahí donde tú estás en esta noche. Ponte de pie, ponte de pie.